Hola, buenos días. Hoy vamos a estudiar el segundo punto del tema 7, relaciones métricas, que se llama figuras semejantes. Tengo dibujadas aquí dos figuras, ¿vale? Que son una figura de 5 lados, que la hemos llamado los vértices A, B, C, D, E, A', B', C', D', E'. Se llaman igual, pero con una tildecita, ya que se encuentran en el mismo polígono, pero en distintos polígonos, pero en el mismo sitio, ¿lo ves? Este que están todos colocados igual. Pues para que sean semejantes tienen que cumplir dos condiciones. La primera, que todos sus ángulos sean iguales. Es decir, que el ángulo este de aquí coincida con ese de aquí, que este angulito de aquí sea el mismo que este de aquí mida lo mismo que el de este de aquí mida lo mismo que este de aquí y que este de aquí mida lo mismo que este de aquí. ¿Vale? Todos midan lo mismo. Este igual que ese, es igual que ese es igual que ese igual que ese y ese igual que ese, que es esto de aquí. Otra cosa que tienen que cumplir, que los lados homólogos sean proporcionales. Es decir, la medida del lado AB, si lo divido entre A', B', ¿lo veis? Tiene que ser lo mismo que si divido BC entre B', C', CD entre C', C', DE entre D', E', que está de aquí, y la última que es A entre E', E'. Si yo hago todas las divisiones de los lados, me dan un número. Un mismo número, ¿vale? En todos, que se llama R, razón de semejanza. También se cumple que si hago el perímetro de esta figura, y que el perímetro recuerdo que era la suma de todos sus lados, y lo divido entre el perímetro de esta chica, que es la suma de todos sus lados, me da también el mismo número que aquí, R, la razón de semejanza. Y la última cosa que tenemos que saber es que el área de esta figura, de la grande, entre el área de la figura de la chica, me da la razón de semejanza al cuadrado. Ahora sí es un poco lioso, pero vamos a ejemplo y veréis que es fácil. El ejemplo número 1. Le doy dos figuras. ¿Son semejantes? Vamos a verlo, si son semejantes o no. Lo primero que tienen que cumplir es que sus ángulos sean iguales. Si os dais cuenta, a este lo voy a llamar A y a este A'. El ángulo de A, que a este de aquí se le hace con un angulito arriba, y el ángulo de A' miden lo mismo. ¿Que cuánto miden? 30 grados. Ahora, este punto de aquí, que lo voy a llamar B, y a este aquí B', me doy cuenta que también miden lo mismo. ¿Que cuánto miden? 60 grados. Así que voy bien. Este que es C, el ángulo en C coincide con el ángulo en C', que ¿cuánto vale? 70 grados. A este lo voy a llamar D y a D'. ¿Qué le pasa a la D? Y a la D', que también miden lo mismo. ¿Que cuánto es? 20 grados. Y el último, que es el E y el E', también miden lo mismo, que es 120 grados. Así que la primera propiedad, que es la que los ángulos sean iguales, la cumplen. Vamos a ver la segunda propiedad, que es que sus lados sean homólogos. Voy a empezar por el lado AB y A'B'. ¿Qué cuánto mide AB? 5. Tiene que ser, tengo que dividirlo entre 2,5. Y luego 3, que es BC, lo tengo que dividir entre B' y C', que es 1,5. Luego CD, que es 8, lo tengo que dividir entre 4 y me tiene que dar lo mismo que si divido S', que es 6, partido de 3. Si os dais cuenta, siempre pongo arriba, en los numeradores, los lados del polígono grande, ¿vale? Y en el denominador, los lados del polígono chico. Siempre tenemos que seguir el mismo orden, grande entre el chico, para no equivocarnos. Y por último, 7 lo tengo que dividir entre que A', entre AE, entre A', E', que es 3,5. Y ahora cojo la calculadora y me tiene que dar el mismo número. ¿Cuánto es 5 entre 2,5? 5 entre 2,5 en la calculadora me sale que vale 2. ¿Cuánto es 3 entre 1,5? En la calculadora me sale que es también 2. ¿Cuánto es 8 entre 4? Lo hacéis en la calculadora y da 2. 6 entre 3 también da 2. Y este entre este 2. Por lo tanto da todo lo mismo. ¿Y qué digo? Bien. Entonces sí son semejantes, porque me dan todos el mismo número. Si alguno de ellos no te da 2, te da otro número, ya digo que no lo son, ¿vale? Y al 2 va a ser su razón de semejanza, ¿vale? Si me preguntan cuál es la razón de semejanza de sus perímetros, pues la razón de semejanza de sus perímetros no tengo por qué hacer los perímetros, pero su razón de semejanza va a ser 2. ¿Y la de su área? La de su área va a ser 2 al cuadrado. Es decir, la razón de semejanza de sus perímetros
va a ser 2. Y la razón de semejanza de sus áreas va a ser 2 al cuadrado, que es 4. ¿Qué significa esto? Que no necesito saber ni el perímetro ni el área para saber cuál es su razón. Sabiendo que su razón es 2, de sus lados ya sé que la de los perímetros coincide, como pone en la teoría, y la del área es 2 al cuadrado, que es 4. Vamos a hacer otro ejemplo, el último tipo de ejemplo, que ahora te doy dos figuras, un triángulo que mide 6, 5 y 4, otro que mide 2 y no sé los otros lados. Y me pregunta, calcula los datos que faltan. Para calcular los datos que faltan le voy a llamar a este X y a ese Y, ¿vale? Ya que no lo sé. Lo primero que tenemos que hacer es calcular su razón de semejanza o ver la semejanza entre ellos. 6, ¿con quién va? ¿Quién es su pareja? Su pareja es 2. Tiene que ser lo mismo que 5 con su pareja, que es X. Y lo mismo que 4 con su pareja, que es Y. Por cierto, repito, los lados del grande arriba, los lados del chico abajo. ¿Cómo se calcula esto? Cogemos 6 partido de 2. Y lo tengo que hacer primero con 5 partido de X. Y luego 6 partido de 2 con 5 partido de... con 4 partido de Y. Siempre cojo esta fracción porque es la que conozco. Nunca utilizo fracciones que he calculado yo, ya que me puedo equivocar. ¿Cómo se calcula X? X se calcula multiplicando 2 por 5 partido de 6. Y me vengo a la calculadora, 2 por 5 entre 6, que es 1,6. ¿Vale? No me cabe. Es 1,6. Y ahora, ¿cómo se calcularía Y? Y se calcularía multiplicando 2 por 4 entre 6. Pues empiezo 2 por 4 entre 6, que da 1,3. Y ya tengo lo que vale Y. Esta sería la solución del apartado A. Vámonos con el apartado B. Calcula la razón de semejanza. La razón de semejanza, como he dicho, es la división de 6 entre 2, de 5 entre X, que ya lo he calculado, que es 1,6, y de 4 entre 1,3. Todos ellos me dan la razón de semejanza, que si lo veis viendo 6 entre 2, ¿cuánto es? 3. Pues yo ya sé que su razón de semejanza es 3. ¿Vale? Esta es la razón de semejanza. Con que divida uno de ellos ya me da, ya que lo he calculado para que sean semejantes. No me hace falta calcular los 3. Como ya sé que son semejantes porque lo he calculado arriba, solo con que divida la fracción que me da el ejercicio ya la tengo. ¿Vale? Y ahora el último apartado, que es el apartado C. Me dice que calcule la razón de semejanza de sus perímetros y de su área. No me hace falta calcular el perímetro. Para calcular la razón de semejanza, ya la tengo. La razón de semejanza de sus perímetros coincide con la razón de semejanza de sus lados. Es decir, la razón de semejanza de sus perímetros es 3. Coincide esa con esa. Y ahora la razón de semejanza de las áreas, que no me hace falta calcular el área, es la razón de los lados, que es 3 al cuadrado, que es 9. Y ya habríamos terminado el ejercicio.